Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Vamos a continuar con la serie de estudios que estamos teniendo en Génesis. Y hoy nos corresponde terminar el capítulo 3. Vamos a cerrarlo. Nos corresponden del versículo 21 al versículo 24 de Génesis capítulo 3. Y el tema de hoy, el pasaje, el contenido del día de hoy es un pasaje bastante particular. No es un pasaje amplio, es un pasaje conciso, específico, puntual, pero es un pasaje que nos va a permitir, gracias. ¿De aquí le tienes por ahí? No. Muchas gracias. Es un pasaje que quizá vamos a cambiar un poquito la forma hoy de exponerlo. Quizá no voy a ser tan expositivo como una prédica, sino que va a ser un poquito una modalidad estudio. Vamos a ir un poquito más como a una modalidad de estudio. ¿Por qué? Porque el contenido es diferente. Es un contenido que vamos a extraer algunos conceptos muy importantes con relación a la realidad de la caída del hombre. Le hago una pregunta antes de comenzar. Si hoy Dios tomara su vida, ¿está usted listo para enfrentar la eternidad? No quiero que me lo responda, quiero que lo piense. No soy yo la persona a quien usted debe responder esa pregunta. Es a usted mismo delante de Dios. No soy yo el que conoce su corazón, es Dios quien conoce su corazón. Y le voy a repetir la pregunta. Yo no le estoy preguntando si usted creció en una familia cristiana, no estoy preguntando eso. No estoy preguntando si usted va a una iglesia, tampoco estoy preguntando eso. No estoy preguntando si usted practica alguna religión, tampoco estoy preguntando eso. Tampoco estoy preguntando si usted lee o no lee la Biblia, o si tiene alguna práctica religiosa particular, tampoco estoy preguntando eso. Le repito mi pregunta. Si hoy usted muriera, si Dios tomara su vida hoy, ¿qué pasaría con usted? ¿Está usted plenamente seguro que tiene vida eterna? O si en este momento, a raíz de mi pregunta, su respuesta es, ¿sabe qué, Roy? No sé. Si esa es su respuesta hoy, o quizá usted me respondería hoy, ¿sabe qué, Roy? La verdad es que yo he sido una persona en mi vida que he sido buena, pero también fallo, entonces no sé qué haría Dios conmigo. Si usted tiene ese tipo de respuestas a mi pregunta, quiero pedirle que hoy escuche con mucha atención el mensaje. Porque si esa es la respuesta que usted tiene, mi oración es que usted salga hoy de este lugar con la seguridad de que tiene vida eterna en Cristo Jesús. ¿Me presta atención hoy? Génesis capítulo 3, por favor. Y vamos a analizar este pasaje en este día. Y vamos a llamar a esta prédica o a este mensaje en este día, le vamos a llamar misericordia y esperanza inmerecida. Misericordia y esperanza inmerecida. Si usted mira, estamos terminando el capítulo 3, que ya lo vamos a leer en un minuto, y acabamos de escuchar en estos días previos, escuchamos que en el capítulo 1 y el capítulo 2 había una creación hermosa, ¿recuerdan? Una creación maravillosa. Dios había creado algo hermoso y había colocado a Adán allí y le había colocado responsabilidades. Pero luego Dios vio que Adán estaba solo y trajo a una mujer a su lado y la llamó ayuda idónea. Le dijo, Adán, no es bueno que el hombre esté solo, y le colocó ayuda idónea. Es más, me tocó predicar esa porción a mí, si usted recuerda. Hablamos de quién era la mujer con relación al complemento del hombre. Pero después de allí también vimos la caída del hombre. Cuando entramos en el capítulo 3, hemos visto cómo el hombre transgredió el diseño de Dios. Cómo Adán y Eva pecaron, cada uno en su responsabilidad, transgredieron la ley de Dios y por lo tanto hay un castigo. ¿Recuerdan? Inclusive escuchamos hablar la semana pasada de que el trabajo
dar a luz a un bebé no es un castigo. Eso ya estaba en el diseño de la creación de Dios. Lo que cambió fue la forma en la cual iban a enfrentar esa responsabilidad. Eso fue lo que escuchamos en estos días. Y hoy, cerrando el capítulo 3, vamos a ver algo maravilloso de Dios para nuestra vida. Mire lo que dice verso 21 al 24, por favor. Lo leemos, si usted me acompaña allí, por favor, con la vista. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, verso 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Señor, en esta mañana ponemos tu palabra en tus manos. Señor, úsala para hablar a nuestras vidas, pero también, Señor, prepara el corazón de tu pueblo para recibir lo que tú quieres hablar a cada uno. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿alguna vez ha escuchado hablar del protoevangelio? ¿Sí o no? ¿No? El protoevangelio, no me voy a meter en tecnicismos, pero el protoevangelio básicamente se le denomina o se le llama a un anuncio previo del diseño del evangelio. Básicamente eso es. Es como la Biblia, a través de la palabra de Dios, va revelando el corazón de Dios con relación a redimir a una creación caída. ¿Qué estamos viendo acá? Una creación caída. Estamos viendo a un Adán y Eva que están enfrentando la consecuencia de sus decisiones, pero de Adán y Eva iba a venir una descendencia de la humanidad que iba a enfrentar el resultado de las malas decisiones de Adán y Eva. El protoevangelio es el corazón de Dios plasmando y revelando el plan redentor. ¿Qué es el plan redentor? ¿De qué forma o cómo Dios iba a hacer que esa creación caída pudiera ser salva, pudiera ser rescatada, pudiera dejar su condición de estar condenado eternamente y finalmente... Hay un versículo clave, vaya al 3:15 conmigo, por favor. Si bien ya lo estudiamos, no voy a meterme en el análisis, pero el versículo o el pasaje que vamos a ver hoy es un complemento de 3:15. Mire el 3:15, por favor. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 es lo que se conoce como el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Génesis 3:15 empezó a anunciar qué iba a suceder o qué tenía que suceder para que el hombre pudiera ser salvo. Mi amado hermano, mi querida visita, la persona que está con nosotros hoy, no existe forma humana en que el hombre pueda ser salvo. No la hay, es imposible. El ser humano no puede ser salvo por obra propia, es imposible. Puede ir usted a la iglesia que quiera, la iglesia no le dará salvación. Puede practicar la religión que guste, ninguna religión le dará la salvación. Puede tratar de hacer todas las buenas obras que usted trate de hacer, ninguna buena obra es capaz de eliminar la condición de pecado del hombre. Entonces, como Dios se da cuenta de eso, Dios desarrolla un plan. Y ese plan tiene que ver con que el hombre pueda ser salvo. El pasaje que vamos a ver hoy es un complemento del 3:15, donde Dios empieza a revelar el misterio de la salvación. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio no es eso de, ay, tengo mello. No es eso. No es un misterio. Eso es lo que tenemos de las películas como un misterio. Un misterio bíblico es una verdad que aún no ha sido revelada, pero que está empezando a ser revelada poco a poco.
El plan redentor, capítulo 3, verso 1 al 24, es un primer paso de la revelación del misterio de la salvación de la humanidad. ¿Me acompaña a mirarlo? Por eso yo tengo que decir hoy, sin duda y sin temor a equivocarme, que Jehová Dios es un Dios que salva. Jehová Dios es un Dios que salva. ¿Por qué podemos decir hoy que Jehová Dios es un Dios que salva? Porque Dios, mirando la condición del hombre y mirando esta transgresión del hombre, coloca en el hombre misericordia y le da una esperanza. Porque si Dios tuviera que bajar su mano de juicio contra usted y contra mí, ninguno de nosotros quedaría en pie. Pero su misericordia frena su mano de justicia ante el hombre y le abre al hombre una puerta ¿de qué? De esperanza. Y eso vamos a mirarlo en el pasaje del día de hoy. Yo quiero, como introducción a este tema del día de hoy, quiero que analicemos muy breve qué es misericordia. ¿Qué es la misericordia en la Biblia? Ahora, si usted mira allí en la pantalla, hay dos términos o hay dos elementos claves allí. Uno está en el Nuevo Testamento y el otro está en el Antiguo Testamento. Y permítame decirle esto, no pretendo que con la explicación que yo le voy a dar usted tenga plenamente claro lo que es misericordia. ¿Por qué? Porque hay una palabra en el Antiguo Testamento, que es la palabra Hesed, en hebreo del Antiguo Testamento, que ni aún los teólogos más profundos en el conocimiento han logrado ponerse de acuerdo en todo lo que esta palabra encierra. Realmente, mi querido hermano, tenemos que entender que la palabra misericordia no logramos con nuestra mente humana entender todo lo que esta palabra es de Dios en favor de nosotros. ¿Por qué no la logramos entender? Porque usted y yo por naturaleza no tenemos misericordia. Usted y yo por naturaleza personas, ¿o me estoy equivocando? Por naturaleza usted y yo tenemos la tendencia de mirar a los demás y mirarle la mancha negra en lugar de reconocer sus virtudes. ¿Cuántas virtudes tienen personas a nuestro lado y usted y yo difícilmente las reconocemos? Pero somos excelentes para en el ojo del otro y olvidarnos de la viga en el nuestro. Y la misericordia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos va a encerrar algunas ideas. ¿Cuáles son algunas de esas ideas que nos enseña la Biblia de qué es misericordia? En primer lugar, tendríamos que decir que la misericordia es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Qué significa un atributo comunicable? Hay atributos de Dios que son incomunicables. Por ejemplo, omnipotente. Ese es un atributo que solo es de Dios. No es comunicable a nosotros. Usted y yo no podemos ser omnipotentes. Es un atributo solo de Dios. Pero la misericordia es un atributo que Dios puede comunicar o impartir a nosotros para que nosotros podamos practicar misericordia. Porque por naturaleza no brota la misericordia de nosotros. De nosotros brota la vara, la severidad, el juicio, el castigo, la dureza, la rudeza, la firmeza. Eso es lo que brota de nosotros. Pero ¿cuántas veces nuestra mano de juicio se frena contra otro? Eso solo lo hace Dios a través de su Espíritu. Cuando la misericordia de Dios la logramos entender y la podemos vivir también. Entonces, ¿qué es la misericordia? En primer lugar, tenemos que decir que la misericordia se expresa con algunos términos que quizás son más sinónimos para nosotros. Por ejemplo, actos de bondad, incluye el amor hacia un culpable, amar al culpable más que enjuiciar al culpable. En la misericordia, piedad, compasión, gentileza, paciencia. La misericordia también nos habla de algo que Dios espera de mí. Por cuanto yo he recibido misericordia, ¿qué espera Dios de mí? Que yo también aprenda a tener misericordia. ¿Recuerda el ladrón el deudor que debía dinero y vino y le pidió a un hombre, oye, ¿podrías perdonarme, ayudarme? Es que no te he podido pagar. Y este le dijo, no, tienes que pagarme. Pero él también tenía una deuda.
y fue a la persona con quien él tenía la deuda y esta persona le perdonó la deuda. Pero cuando él salió y se encontró al que le debía, no le perdonó la deuda. Fue severo con el deudor. Entonces, ¿recibió misericordia? Sí. ¿Compartió misericordia? No. Dios espera de usted y de mí que nosotros aprendamos también a mostrar misericordia, o sea, a poder mostrar el carácter de Dios. Mi amado hermano, mostrar misericordia no tiene que ver con que la persona merezca la misericordia. Tiene que ver con que yo he recibido misericordia. Cuanto yo la he recibido, quiero compartir misericordia. Lo merezca o no lo merezca. Porque Dios comparte misericordia con usted y conmigo, como decíamos en el título, de manera inmerecida. Misericordia y esperanza inmerecida. ¿Qué más podríamos decir de la misericordia? Es una palabra que entrelaza la justicia y el amor. La justicia de Dios tiene que ser severa con usted y conmigo, pero el amor que interviene derrama misericordia y Dios tiene piedad y refrena su mano de justicia. Y yo a esto le digo amén. Gloria a Dios, porque el amor de Dios por mí frena su justicia hacia mí. Porque si Él tuviera que ser justo conmigo siempre, sería muy conmigo. Pero su amor mostrado en actos de misericordia frena su mano de severidad conmigo. ¿Qué más podríamos decir de la misericordia? La misericordia de Dios se implora debido a sus pactos. O sea, Dios es bueno conmigo no porque yo lo merezca, sino porque Él ha prometido hacerlo conmigo. Debido a su pacto, debido a quién Él es, debido a su persona, debido a su carácter, Él es misericordioso conmigo. ¿Qué dijo Él? Que por obra de Cristo yo puedo tener perdón y salvación. ¿Merezco perdón y salvación? No, pero su pacto de que a través de la obra de Cristo yo alcanzo perdón y salvación, allí descansa su misericordia. No en que yo lo merezca, sino en el pacto a través de la obra de Cristo en todo aquel que en Él cree. Misericordia. Si estuviéramos en una clase de instituto bíblico, que soy profesor de instituto bíblico, en este momento yo haría preguntas, inquietudes, dudas y haríamos un análisis más profundo, pero no estamos en clase, así que tengo que seguir, lo siento. Si tienen preguntas, otro día las podemos aclarar. ¿Qué es esperanza? Tendríamos un poquito también que entender qué es la esperanza. Mi amado hermano y amigo, quiero que entienda, ¿por qué quiero detenerme 2 minutos a analizar? Porque la esperanza que nosotros a veces entendemos en nuestra cabeza es una esperanza distorsionada. ¿Sabe que la esperanza que muchas personas en la calle hablan es una esperanza que está basada en la filosofía griega? ¿Sabe qué es la filosofía griega con relación a la esperanza? La esperanza del hombre dependía o descansaba en el reflejo de las experiencias buenas y malas. O sea, si yo hago cosas buenas, tengo esperanza. Y si hago cosas malas, no tengo esperanza. Entonces, esa esperanza, ¿en quién descansa? En mí. En mi capacidad, en mis virtudes. Esa esperanza descansa en las posibilidades del hombre. Y si descansara la esperanza de la vida eterna en las posibilidades del hombre, nunca habrían posibilidades. Entonces necesitamos entender brevemente qué es la esperanza. La esperanza se basa en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. ¿Sabe por qué yo confío en mi Dios? ¿Sabe por qué tengo esperanza en mi Dios? ¿Sabe por qué descanso en mi Dios? No porque yo haga todo bien, es porque Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y mi esperanza descansa en Él, no descansa en mí. Porque si descansara en mí, estoy totalmente equivocado. Es más, le voy a agregar algo más. Nunca coloque su esperanza en personas, porque las personas siempre van a fallar. Nunca piense que casar es la solución a todo.
porque ese esposo o esa esposa le va a fallar. Y no me refiero a fallar en el sentido de serle infiel, no. Me refiero a que van a haber rasgos de su persona que a usted no le van a gustar. Y usted va a colocar a esa persona en un atril de adoración y usted cree que esa persona es la respuesta a todo. Y cuando se dé cuenta en las debilidades de esa persona, ahí su castillo se va a desmoronar. ¿No me lo quito? ¿Pues sí o no? Bueno, 2, 3. Ahí está. ¿Me oyen mejor ustedes? Pero creo que el problema no somos nosotros, porque creo que sí me escuchaban, ¿verdad? Creo que el problema es la transmisión. Así que para todos los que nos ven por la transmisión, esto es para que creo que se escuche mejor allá, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. Entonces la esperanza en primer lugar se basa en la fidelidad de Dios, pero hay un segundo elemento importante. La esperanza también está fundamentada en Dios y sus actos redentores. ¿Qué significa esto? ¿Dios prometió rescatar a una generación que había caído? Sí. ¿Generó actos redentores para que eso se cumpliera? Sí. Allí descansa mi esperanza. Mi esperanza descansa en quién es Dios, no en mis virtudes. Porque si la esperanza descansara en quién soy yo, nunca habría esperanza, porque yo siempre voy a transgredir lo que Dios ha diseñado. Ahora, mi hermano, vamos al pasaje y lo vamos a dividir en dos temas puntuales, pero el tema central tiene que ver con una vergüenza redimida. El pasaje nos va a hablar de una vergüenza que es evidente por el pecado, pero que Dios empieza a dar pasos ¿para qué? Para redimir esa vergüenza. Yo no sé a usted, pero muchas veces en mi vida yo he tenido vergüenza de hablar con Dios. ¿Sabe por qué he tenido vergüenza? Porque sé que no lo merezco. Y porque sé que le he fallado. Y porque sé que ese día he tenido mala actitud. Y porque sé que ese día quizás no he hecho lo que Dios quería que yo hiciera. Y tengo vergüenza de hablar con mi Dios. Pero gloria a Dios que a través de Cristo puedo presentarme delante de Él con mis manos abiertas. ¿Por qué? Porque mi vergüenza ha sido redimida en Cristo Jesús. Y quiero que analicemos un poquito esto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que vamos a ver dentro del pasaje? Dentro del pasaje nos va a hablar de la desnudez. Y esta desnudez tiene algo muy importante. Esta desnudez que tiene que ver con túnicas. ¿Recuerdan? Leímos el versículo 21. Ellos se hicieron un tipo de túnicas y Dios les dijo, no sirve para nada. Yo les haré túnicas. Esa desnudez nos va a enseñar algo muy importante. También el pasaje nos va a hablar acerca del primer sacrificio. La historia nos va a revelar que aquí está el primer sacrificio que va a moldear lo que es el sacrificio de Cristo. Y otro tema que nos va a hablar es la evidencia de la justicia de Dios a través de Cristo en nuestro favor. ¿Le entramos, hermano? Versículo 21, por favor, vaya conmigo. Dice el versículo 21, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, 21, perdón, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo primero que vamos a encontrar acá es el primer sacrificio que nos va a revelar la palabra de Dios. Y lo vamos a mirar desde el versículo 21. ¿Cuáles son algunas cosas importantes que tenemos que entender de este primer sacrificio? Lo primero que tenemos que entender es que este sacrificio es la evidencia de una desnudez. Es evidente, este sacrificio va a colocar en evidencia una realidad, una condición. Esa evidencia tiene que ver con una desnudez. Y esta desnudez nos va a hablar de elementos muy importantes. Nos va a hablar acerca de un atuendo efectivo. ¿Qué significa esto? Mi amado hermano, mi querido persona que está con nosotros, el hombre, el ser humano, trata de colocarse una vestimenta, pero que no sirve para nada. Nosotros, a través de nuestras acciones, de nuestra obra, de nuestra religiosidad, tratamos de vestirnos de alguna manera. Por eso hay muchos hijos de Dios que viven una apariencia de piedad, no viven una piedad genuina, porque lo único que están viviendo es una vestimenta, pero que no sirve para nada.
En otras palabras, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a Adán y a Eva acá? Les está diciendo que su vestimenta es ineficaz, no sirve. ¿Qué vestimenta? Recuerda que ellos se habían hecho vestidos de hojas, ¿no? Se habían hecho vestimenta de hojas y ellos se habían colocado ese vestido. Cuando Dios llega y pregunta ¿dónde están?, se habían escondido. Ahora la pregunta es, ¿se escondieron por vergüenza de que los viera desnudos? Si estaban con túnicas de piel, no, pero de hojas sí. ¿Se escondían porque tenían temor de que los vieran desnudos? No, no la desnudez física, pero sí la desnudez espiritual. El temor que ellos tenían que ver con que ellos espiritualmente estaban desnudos delante de Dios. Eso no tenían cómo cubrirlo. Ellos pretendían cubrir su imagen a través de hojas, pero su desnudez espiritual, por causa de su desobediencia, había quedado expuesta. Y cuando Dios viene y les mira, era evidente que ellos no tenían cómo cubrirse su desnudez espiritual. Y por eso el Señor provee a Adán y Eva el vestuario adecuado y necesario. ¿Qué dice Génesis capítulo 3 versículo 7? Dice que en el instante, ¿en qué instante? Que comieron del fruto que no debían comer, dice sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora esa expresión desnudos que lo llevó a hacerse hojas, higueras, a hacerse un vestido de hojas, esa desnudez no tenía que ver solo con una desnudez física, porque ¿quién más sabía que los viera si ellos eran esposos? ¿Había una tercera persona que los viera? No, solo Dios. Pero su desnudez vergonzosa era la desnudez de su condición de transgresión, no su desnudez física. ¿Qué es lo segundo que tenemos que aprender de este pasaje? Es que este primer sacrificio, este animal que fue tomado y fue sacrificado, también nos va a mostrar la legalidad del uso de animales para satisfacer la necesidad de la humanidad. ¿Qué significa esto? ¿Dios rechazó la vestimenta de higueras? Sí. Y por lo tanto Dios establece un mecanismo. Mi amado hermano, esto es muy importante entenderlo. Dios muestra de esta forma el alto costo que iba a implicar cubrir el pecado. El alto costo tenía que ver con un sacrificio. El pecado, la transgresión de ellos no podía quitarse con una higuera colocada sobre su cuerpo. Había un precio mayor a ese todavía que había que pagar. También nos muestra en este pasaje, y Dios le habla claro a Adán y Eva, que el sacrificio iba a ser ahora la forma a través de la cual el hombre tenía que presentarse delante de Dios. ¿Qué fue lo primero que Dios estableció cuando le dio la ley a la nación hebrea? Estableció un proceso de sacrificios. Y les dijo de qué forma iban a sacrificar el animal, quién lo iba a sacrificar, en qué fechas lo iba a sacrificar, qué características tenía que tener ese animal. ¿Usted sabía, mi hermano, que el día que el sacerdote ofrecía sacrificio traían dos animales? Uno para cortarle su cuello y derramar su sangre, y el otro para enviarlo al desierto. El animal que era traído delante del sacerdote oraba sobre él, le imponía las manos, cargaba sobre ese animal el pecado representativo del pueblo, era enviado al desierto. Y ese animal era enviado al desierto en el concepto que los pecados eran enviados lejos, separados lejos de aquel sacrificio que iba a ser presentado. Y ese animal que se ofrecía en el altar del sacrificio tenía que tener características específicas. En este momento, en este pasaje, Dios va a establecer que el sacrificio iba a ser el medio a través del cual se iba a expiar la culpa del hombre. Hay un tercer elemento importante. La vestimenta de pieles confirma que ellos habían pecado contra Dios. Su transgresión no tenía que ver con la relación de Adán y Eva. Tenía que ver con que esa intimidad que Adán y Eva tenían con Jehová se había quebrado. Ya no podían caminar con libertad con Jehová. Habían quebrado
la comunión que había entre Jehová y Adán y Eva. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, verso 22, la segunda parte? Si usted lo tiene allí, ¿sabe por qué me gusta no ponerlo ahí? Porque quiero que abra la Biblia y quiero que vaya a la Biblia. No estoy peleado con quien pone los versículos en la pantalla, pero creo que nos genera un mal hábito de no ir a leer la Biblia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 22 en la segunda parte? Hebreos 9, 22 en la segunda parte dice: sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Mi amado hermano, Dios en Génesis 3, 21 al 24 está estableciendo el derramamiento de sangre. Y usted se pregunta, ¿y por qué Dios pidió que fuera a través de un derramamiento de sangre? Porque su justicia así lo demandaba. Su justicia demandaba que tenía que haber un sacrificio adecuado para que el hombre pudiera presentar delante de Dios algo que pudiera justificarle delante de Dios. Y el hombre no puede hacerlo por mérito propio. Por eso siempre que el sacerdote lo hacía a través de animales que tenían las condiciones adecuadas, esto es muy amplio, no me puedo meter, pero hay dos palabras, una en griego y una en hebreo. La palabra en hebreo se llama la palabra kafar, que tiene que ver con la tapa del arca del sacrificio. Y lo que significa esa palabra era que los pecados no eran quitados, sino que eran cubiertos. ¿Qué significaba eso? Que el pecado estaba acá, el sacrificio estaba acá, pero nunca iba a poder ser eliminado del medio. Por eso fue necesario que Cristo viniera. Por eso dice la Escritura en Hebreos que Cristo vino para quitar el pecado del hombre. Y gloria a Dios, porque solo en Él es que hay remisión de pecados. ¿Qué más podemos aprender de este primer sacrificio? Bueno, ya entendimos, número uno, evidenciaba la vergüenza, evidenciaba la condición de una desnudez espiritual. Pero también este sacrificio nos habla de que Dios establece el método a través del cual el hombre iba a poder ser redimido. ¿Qué más podemos extraer de este primer sacrificio? Que este primer sacrificio también confirma a un inocente muriendo por un culpable. Y esto es sumamente importante, porque si usted mira y analiza, el animal que fue tomado para quitarle la piel y ser colocado a Adán y Eva, ¿había él comido del fruto? No. Ese animal no tenía nada que ver en la culpabilidad. Los que habían transgredido eran Adán y Eva. Pero un ser inocente tuvo que ser sacrificado para que su piel cubriera la inmundicia y la vergüenza de Adán y Eva. Esta figura de esta piel tomada de este animal y ser colocado sobre Adán y Eva va a representar y va a colocar en evidencia que era necesario que un inocente muriera por un culpable. ¿Por qué? Porque el culpable no podía expiarse a sí mismo. El culpable no puede ofrecer nada. ¿Por qué no puede ofrecer nada? Porque es culpable. Él está en un calabozo de culpables, está en un lugar de acusación, él está en un atril de juicio. Él no puede ofrecer nada. Era necesario que alguien más tomara su lugar. Y ese alguien más no podía ser otro culpable. Tenía que ser un inocente. Y aquí vemos el ejemplo representado en este animal. Pero ¿qué más? Y esta es una palabra clave en la teología, que este animal nos va a hablar acerca de que era necesario que entre el Dios santo y puro y el hombre pecador y transgresor hubiera un sustituto. Y esta palabra sustituto en la Biblia es una palabra sumamente importante. Es una palabra que habla acerca del lugar que Dios tomó para que yo pudiera ser libre. Habla acerca de una palabra que se llama exagorazo y que tiene que ver con que yo estoy condenado, yo soy pecador, yo merecía la cruz, yo merezco la condena, yo merezco la separación eterna de Dios. Pero alguien
me sustituyó, tomó mi lugar y se llama Cristo. Permítame solo contarle un elemento importante. Cuenta la historia que en una ocasión estaban por sacrificar un grupo de culpables, de reos, de presos. Y estaban todos colocados en el patio y el César estaba sentado allí. Y la forma de quitarle la vida era tomando veneno en una copa. Entonces la persona que emitía el juicio bajaba con la copa llena de veneno, se la daba al primero de la fila. Y este primero bebía un sorbo, pasaba la copa, el segundo bebía un sorbo y así la copa iba a ser pasada hasta que la copa llegara al final. ¿Qué sucedía si la copa se vaciaba de veneno? Bueno, los que de ahí en adelante no habían tomado quedaban libres, pero todos los que habían tomado veneno morían irremediablemente. Era parte del juicio emitido. Colocaron a todos los presos en el ruedo. Emitió el juicio el César, baja el hombre con la copa de veneno y cuando le entrega la copa al primero que estaba en la fila, se oye un grito desde las gradas, ¡no! Y baja un hombre corriendo, toma la copa y se la bebe toda y cae muerto. Y todos los que estaban en la fila quedaron libres. ¿Quién era este hombre que había bebido el veneno de la copa? Era el papá del primero de la fila. ¿Sabe qué hizo este hombre? Lo que yo creo que muchos papás haríamos por nuestros hijos: tomar su lugar. Hay tantas cosas que yo he visto a mis hijos pasar por dolor que quisiera ser yo el que tomara ese dolor para que él no lo tuviera que atravesar. ¿Sabe qué hizo Dios por usted y por mí? Lo mismo. Envió a su hijo a tomar el lugar de culpa y condena para que usted y yo podamos ser salvos. Tomó nuestro lugar. Las túnicas, ¿de qué nos hablan? Nos hablan acerca de un sustituto. La nueva vestidura, este nuevo atuendo. ¿Qué significa la nueva vestidura? Las hojas no sirven para nada. Antes de ir ahí a ese pasaje, ¿qué dice Juan capítulo 1 versículo 29? Juan el Bautista estaba allí y él levanta la mirada y dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba y dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está confirmando lo que estamos leyendo en Génesis capítulo 3, que era necesario que un inocente muriera por un culpable. Y Juan dijo: ahí viene el inocente que finalmente quitará el pecado de los hombres. Vayamos por favor al siguiente. La nueva vestidura representa la justicia de Dios impartida en nuestro favor. Y yo digo gloria a Dios, porque cuántas veces yo me he presentado delante de Dios con ropas sucias. Obviamente hoy que estoy en Cristo, mi vestidura delante de Dios está limpia, porque la obra de Cristo en mi favor me ha redimido. Pero aquel que aún no conoce a Cristo no tiene vestiduras dignas para presentarse delante del Señor. Esta figura de la piel, del sacrificio, nos va a hablar acerca de una nueva vestidura que representa la justicia de Dios impartida en mi favor, para que ahora yo pueda mirar a mi Dios con libertad. ¿Por qué le puedo mirar con libertad? Porque mis vestiduras son nuevas en Cristo Jesús. Su justicia divina fue impartida en mi favor. Su sacrificio me ha vestido de una nueva manera para poder presentarme delante de Él. Y por último, la muerte del animal anunciaba su propia muerte. Mi querido hermano, hasta este momento Adán y Eva no habían caído en conciencia de que ellos iban a morir. ¿Sabe dónde lo vamos a ver? Allí mismo, más adelante. Si usted le da un par de vueltas a la Biblia, allí en Génesis mismo, este sacrificio de este animal genera un elemento de conciencia en la mente de Adán y Eva. Una muerte espiritual, que es lo que están enfrentando delante de Dios, pero iban a enfrentar una muerte que aún no conocían. Y capítulo 5, mire por favor, versículo 5 del mismo Génesis, dice así:
Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. La muerte de este animal iba a representar para ellos que ellos iban a enfrentar la muerte. El ver a este animal muerto allí, acuérdese, por favor, aquellos que me conocen saben que me gusta pararme en los zapatos de lo que está pasando, para tratar de entender lo que está pasando en el contexto. Piense conmigo, hasta este momento, ¿había visto Adán un animal muerto? No. Todos los animales le obedecían a él. A cada uno le había puesto nombre y apellido. Este es Roy Villanueva, aquel es Héctor Dalolio, y así. Le iba colocando nombre y apellido a cada animal. ¿Cierto? Hasta este momento nunca había visto un animal muerto. Y el primer animal que los ojos de Adán ven muerto e inerte en el piso es la piel que le está siendo colocada a él. Y esto para él era un mensaje de entender que un ser vivo con vitalidad iba a llegar un momento en que iba a estar inerte. Y el próximo era él, el que seguía en la lista. Consecuencia del pecado. Ahora permíteme ir al segundo, 5 minutos más y terminamos, mi hermano. Y tiene que ver, número 1, como dijimos, el primer sacrificio. Pero número 2, una expulsión de misericordia. Y usted dice, ¿por qué como Roy una expulsión de misericordia? Sí, hay algunos elementos importantes ahí. Versículos 22 al 24, no solo hubo un sacrificio, sino que dice la palabra de Dios, fueron echados fuera del Edén. Y fueron colocados querubines en la entrada, con espadas que protegían que ellos no pudieran regresar a tomar del árbol que ellos estaba allí colocado y podían haber tomado. Cuando el Señor mira esto, tiene misericordia de él y los envía fuera. Mi amado hermano, el sacarlos fuera del Edén, si bien puede representar un castigo, porque perdieron el privilegio de estar en un lugar delicioso y deleitoso, también representa misericordia. Imagínese usted conmigo el punto 1. He aquí el hombre que ha venido a ser como uno de nosotros, dice el Señor, sabiendo el bien y el mal. ¿Se imagina Adán como aspirante a Dios? Porque si ellos hubieran tomado de ese fruto, hubiera sucedido algo muy peligroso. Un ser rebelde y pecador, conociendo a través del árbol del bien y el mal y la sabiduría plena, poniendo en abolir la condición de muerte y permanecer en una condición de pecador y transgresor por toda la eternidad. ¿Sabe que la muerte también es un acto de misericordia? No solo de castigo. Porque la muerte termina con el lamento del pecado en nuestro cuerpo. Mi querido hermano, creo que ustedes somos conscientes que el pecado en nuestro cuerpo nos va cada día consumiendo. Cada día nuestras fuerzas se debilitan. Cada día nuestras fortalezas se van desgastando. Cada vez nuestra mente se va gastando. Cada vez nuestras capacidades se van deteriorando. ¿Qué es eso? El pecado en nosotros. Mi querido hermano, la muerte también es un acto de misericordia. Es terminar con una condición de pecado. Pero se puede convertir en una condena eterna si usted no entiende hoy que Cristo es el único que le puede dar perdón y salvación. La muerte es un acto de misericordia, pero también de condena eterna. Si hoy usted no entiende que solo en Cristo hay perdón y salvación. Los querubines y las espadas, mi amado hermano, sería muy lindo tomar toda una prédica para hablar solo de los querubines, porque es muy interesante. Los querubines, cuando vemos en la palabra de Dios, ¿quiénes eran los querubines? Los querubines realmente eran guardianes del trono de Dios. Esa es la figura central de un querubín.
El querubín, su figura principal es ser la antesala a la presencia de Dios. Protegen el trono de Dios. Cuando el Señor establece el arca y está el cafar, la tapa del arca que tenía que ver con el lugar donde se derramaba la sangre del sacrificio, ¿qué había a los dos costados del arca? Dos querubines, que cada uno de ellos miraban hacia la tapa, que representaba la presencia de Dios, ellos guardando el trono de Dios, mirando si el sacrificio era digno a la presencia de Dios. Mi querido hermano, estos querubines guardan, son guardianes del trono de Dios. El hecho de que la palabra de Dios diga allí que fueron colocados en la entrada del Edén, habla acerca de colocar un sello de protección para que Adán y Eva no se atrevieran a volver y tomaran del árbol que iba a eliminar la justicia de Dios de enfrentar la muerte. Ahora, para ir terminando, cuando nosotros vemos la misericordia de Dios en la vida de Adán y Eva, piense conmigo, Adán y Eva le habían fallado a Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Podía en ese momento Dios simplemente eliminarlos? Sí. Sin embargo, no lo hizo. Medite conmigo algunas cosas que están en la pantalla. En primer lugar, el hombre fue enviado a cultivar la tierra del cual había sido tomado. No fue eliminado, fue enviado a cumplir su misión. Segundo, fue enviado a un lugar de trabajo, no a un lugar de tormento. Tercero, fue echado a la tierra, no a la tumba. Fue enviado, fue sacado del Edén, enviado a la tierra que labrara y trabajara, no a la tumba, no a un taller, no a una cárcel, a tomar un arado, no a arrastrar una cadena. Si usted se da cuenta, estos son actos de misericordia, de piedad, donde Dios pudo haber tomado a Adán y Eva y pudo haber ejecutado un acto mayor. Inclusive Job capítulo 18, versículo 18, aún habla acerca de estar fuera de la tierra. Es un tema interesante, pero pudo haberlo inclusive sacarlo de la tierra y no lo hizo. Le permanece en la tierra y le coloca responsabilidades para cumplir, aun cuando nuestros primeros padres fueron expulsados o excluidos de los privilegios de su estado de inocencia, o sea, en el Edén, no fueron dejados en desesperación. Por los amorosos designios de Dios, les proporciona un segundo estado bajo una nueva prueba y nuevas condiciones. ¿Sabe, mi hermano? Dios y su misericordia no significa que dejará de lado las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero sin duda, Dios cambia nuestra condición muchas veces y nos coloca bajo otra condición de prueba. ¿Cuál era la prueba del hombre ahora? En el Edén, la prueba del hombre era que no comiera del árbol, ¿cierto? Fuera del Edén, ¿cuál cree usted que es la prueba del hombre hoy? Que reconozca el plan redentor de Dios. Porque si no lo conoce, tendrá ahora sí un castigo eterno. La segunda prueba tiene que ver con que ese redentor que Dios ha enviado, nosotros podamos reconocerle como aquel que puede redimir nuestra condición. Terminamos. Número 1. Con lo primero, Adán cayó en pecado de desobedecer a Dios, o sea, comiendo del primer árbol. Pero con lo segundo, si hubiera comido del segundo árbol, hubiese intentado hacer nula la sentencia de la muerte de Dios que había pronunciado contra él. Y si un pecador rebelde lograse hacerse inmortal, sería un monstruo que permanecería como un eje de terror en la humanidad. ¿Se imagina usted estos grandes rebeldes de la historia? Hay documentales que hablan acerca de hombres que han sido despiadados en la humanidad. ¿Se imagina un hombre así, inmortal? La muerte es parte de la misericordia de Dios. Segundo, el hombre que pecare morirá, dice la palabra de Dios, pero puede vivir si deposita su fe en el Señor, quien ha provisto al sustituto. En tercer lugar,
La piel con la que Dios vistió a Adán y Eva es un recordatorio perpetuo de la provisión divina. Dios proveyó la vestidura adecuada. No fue mérito de Adán y Eva, Dios se la dio. De igual forma, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios aceptó el sacrificio de Cristo y con base en su expiación, Él nos viste de justicia. ¿Merecemos su justicia? No, pero somos vestidos a través del sacrificio de Cristo cuando hemos creído en Él. El hombre debe tener la vestimenta adecuada para acercarse a Dios. Uno no puede acercarse por buenas obras que haya hecho. El lenguaje utilizado aquí es el mismo lenguaje que en el tabernáculo. La palabra kutonet que aparece ahí en el hebreo habla acerca de una vestimenta adecuada para presentarnos delante de Dios. Es la misma palabra que se usa para las vestiduras del sacerdote. Recuerda cuando el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, tenía que colocarse una vestidura adecuada, porque si no era indigno y moría inmediatamente. Bueno, mi amado hermano, esa vestidura es la que Dios ha impartido en aquellos que hemos creído en Cristo, por la obra de Él, no por beneficio humano, para poder presentarnos delante de Él. Y termino haciéndole la misma pregunta que al inicio. Si usted muriera hoy, ¿sabe qué pasaría con su eternidad? Si hoy usted muriera y usted hoy entiende que aún no ha entendido totalmente que Cristo vino a morir por usted, es el sustituto. Él ha tomado mi lugar, su sangre fue derramada, fue crucificado y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted recuerda el momento en el cual usted abrió su corazón a Cristo y depositó en Él, quiero decirle que esta verdad de Génesis 3 es verdad en usted. Usted tiene túnicas nuevas, pero túnicas de piel, del sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Una vestidura que nos permite presentarnos delante de Dios, no por méritos propios, sino por la obra de Cristo. Pero si hoy usted reconoce que no sabe qué pasaría con usted si hoy muriera, yo le quiero invitar a que hoy usted reciba a Cristo en su corazón. A que hoy usted reconozca que Cristo es el único que puede limpiar su pecado y darle la salvación eterna. No es por méritos propios. Inclusive la misma palabra de Dios dice en Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero la obra de Cristo es la obra perfecta para limpiar nuestra impureza. Le quiero invitar que inclinemos nuestro rostro, por favor, y cerremos nuestros ojos para terminar orando.